Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a tus clases en casa. El día de hoy vamos a revisar el tema de división de polinomios. Pero antes de esto vamos a revisar algunos cuantos temas pasados. Vamos a recordar primero lo que es el perímetro. Recordemos que el perímetro se usa en todas las figuras y es el contorno, es decir, alrededor de toda nuestra figura. Mientras que el área es la superficie, todo lo que se encuentra dentro de nuestra figura. Para los términos algebraicos, recordamos que los términos algebraicos tienen todos un signo, un coeficiente, una literal y un exponente. En el caso de menos 5x cuadrada, el negativo es su signo, 5 coeficiente, x literal y el 2 es el exponente. Para las expresiones algebraicas vamos a manejar únicamente dos en este día, lo que son los monomios que contienen un término y los polinomios que son de más de 4 términos. Sin embargo, en esta ocasión nos referiremos a los polinomios a partir de dos términos algebraicos, para simplificar las cosas y evitar decir binomio, trinomio, etc. Y por último tengo orden de multiplicación. Esto es la orden de multiplicación en términos y expresiones algebraicas. Lo primero que tengo que hacer es multiplicar el signo, después el coeficiente y por último la literal. Una vez recordados los temas anteriores, trabajemos con la división de monomios. Antes de empezar con eso, voy a recordar dos temas. El primero es las leyes de los exponentes. Una de ellas dice que en la división los exponentes se tienen que restar. Es decir, si yo tengo dos letras iguales, voy a restar sus dos exponentes. Y el otro que quería recordar es el orden de la división. Es exactamente el mismo que el de la multiplicación. Primero divido signo, después el coeficiente y al último la literal. Vayamos con los primeros ejemplos. Si nosotros dividimos 10 entre 5, fácilmente puedo decir que 2. 2 es un número que multiplicado por 5 me da 10. Recuerden, siempre divido el número de arriba entre el de abajo. Vamos con las letras. ¿Qué hago en este caso? Hago exactamente lo mismo. Primero divido los signos. Los dos son positivos. Si no tiene signo, recordamos que es positivo. Si los dos son positivos, son signos iguales, así que me da positivo. Tampoco es necesario ponerlo. Vayamos con el coeficiente. 9 entre 3 me da 3. Y por último la letra. X cúbica entre X. Es importante que sea la misma letra. No puedo dividir X entre Y o Y entre X. Tiene que ser específicamente la misma letra. Una vez que comprobamos que es la misma letra, procedo a restar los exponentes. Siempre resto al de arriba el número de abajo. Recordando que si no observo un exponente, significa que su valor es 1. Por lo tanto, resto 3 menos 1, lo que me da 3x cuadrada. El siguiente ejemplo. Observamos que es el mismo coeficiente. Primero divido signos. Positivo y positivo son signos iguales, así que me da positivo. Divido coeficientes. 13 entre 13. Me toca a 1. Y por último, la letra. Y elevado a la 7 entre y elevado a la 5. Recuerdo que es la misma letra, así que lo que hago es restar los exponentes. Siempre al de arriba le resto el de abajo. Es decir, 7 menos 5. Por lo tanto, 7 menos 5 me da 2. Mi resultado sería y cuadrada. O más 1y cuadrada. Recordando que el signo positivo y el 1 no es necesario ponerlos. Vamos por último con menos 5x cuadrada entre menos x cuadrada. Atentos aquí porque la letra, a pesar de que es la misma, tengo el mismo exponente. Vamos a ver qué sucede. Primero divido signos. Negativo y negativo son signos iguales, así que me da positivo. 5 entre, recuerden, si no observo un coeficiente significa que su valor es 1. Por lo tanto, 5 entre 1 me da 5. Y por último la letra, x cuadrada entre x cuadrada. Debo restar los exponentes. Al de arriba le resto el de abajo, es decir, 2 menos 2. En este caso, 2 menos 2 me da 0. Por lo tanto, sería x elevado a la 0. Y recordando que cualquier número elevado a la 0 equivale a 1, no es necesario ponerlo porque si yo multiplico 5 por 1, me daría 5. Por lo tanto, mi resultado es 5. Vayamos ahora con la división de polinomios. Para la división de polinomios tengo que
recordar un tema bastante sencillo como las fracciones. Observamos este caso. 6 más 4 entre 2. En muchas ocasiones hemos visto que esto nos queda como resultado de sumar dos fracciones. Bueno, pues para este caso lo que me queda es dividir mis fracciones. Todas van a ser medios y van a quedar cada uno de los numeradores entre el mismo denominador. Es decir, el 6 se va a dividir entre 2 y el 4 se va a dividir entre 2. Primero trabajamos como siempre. ¿Qué pasa si yo sumo 6 más 4? Me daría 10. Y si 10 lo divido entre 2, mi resultado sería 5. Por lo tanto, si yo separo mis números, debe de darme exactamente lo mismo. Dividamos cuánto es 6 entre 2 y cuánto es 4 entre 2. 6 entre 2 es 3 y 4 entre 2 es 2. Si yo lo sumo es 5. Recordamos que el número que yo buscaba era efectivamente 5. Por lo tanto, si yo observo una división de esta forma, lo más correcto sería separarla individualmente. Una vez recordado eso, vayamos a trabajarlo con las letras. Mismos coeficientes, solo que ahora agregamos las letras. Empezamos aquí. 6x cuadrada más 4x. Voy a separarlos. 6x cuadrada entre 2x y 4x entre 2x. Me quedaría de esta forma. Una vez hecho esto, yo puedo dividir. Primero signos, luego coeficiente y al último la literal. Dividimos 6 entre 2, me da 3. 4 entre 2 me da 2. Ahora con las letras, x cuadrada entre x me queda 2 menos 1. Y x entre x me queda 1 menos 1. Por último resuelvo esas dos operaciones. Me quedaría 2 menos 1, 1. Por lo tanto, no lo pongo. Y en este caso, 1 menos 1 me da 0. Por lo tanto, no pongo letras. Me quedaría entonces 3x más 2. Una vez hasta ahí, quedaría mi resultado, ya que yo no puedo simplificar más porque solo simplifico misma letra con el mismo exponente. Y el 2 ya no tiene letra x. Pasemos al problema anteriormente planteado. Un rectángulo que tiene únicamente dos datos, el área y la altura. Me falta la base. Para conocer la base tenemos que recordar primero la fórmula del área de cualquier rectángulo, que es multiplicar la base por la altura. Una vez conociendo esto, yo puedo sustituir los datos que tengo. Es decir, el área, que es 6a cuadrada más 15, la base, que desconozco, y por último la altura, que equivale a 3a. Ya que lo sustituyo, puedo observar que es una ecuación de primer grado. Para saber la base, yo tengo que utilizar operaciones contrarias. El 3a está multiplicando la base. Por lo tanto, pasa con la operación contraria, que es división. De esta forma me queda 6a cuadrada más 15a entre 3a me dará el valor de la base. Ahora resolvamos este ejercicio con las divisiones de polinomios entre monomios, como en los casos anteriores. Al dividir 6a cuadrada más 15a entre 3a, lo primero que hago es separarlos. De esta forma, 6a cuadrada entre 3a y 15a entre 3a. Recordamos, para ambos casos debe ser el mismo denominador, 3a. Una vez así puedo separarlos y dividirlos. Primero signo, coeficiente y al último la letra. Positivo entre positivo me da positivo. 6 entre 3 me da 2. A cuadrada entre a, recordamos, tengo que restar los exponentes. Es decir, 2 menos 1. De tal forma que me quede 2a elevado a la 2 menos 1. Vamos con el siguiente término. 15a entre 3a. Primeros signos, positivo entre positivo me da positivo. 15 entre 3, 5. Y por último la letra, a elevado a la 1 entre a elevado a la 1, resto los exponentes, es decir, 1 menos 1. Ahora resolvamos aquí la suma de los exponentes, es decir, 2 menos 1 me da 2. Por lo tanto es 2a elevado a la 1, recordando que el 1 no es necesario ponerlo. Y por otro lado, a la 1 menos 1 me da a la 0.
Recordando que cualquier número elevado a la 0 me da 1, no es necesario ponerlo en esta operación. Por lo tanto, mi resultado final sería 2a más 5. Eso es todo por hoy, chicos. Cualquier duda, comentario o sugerencia, háganmelo saber en los comentarios. Adiós.